Imagínate que yo le digo a una persona que llega conmigo que le dijeron que yo puedo curar a las personas y que viene para que lo cure. Y en la explicación biofísica le digo, pues no, te mintieron, porque yo no he curado a nadie. Perdonara, que trabajara este tema interno, que es el que venía arrastrando por años, y de esta manera él comenzó a sanar y empezó a fluir y a fluir. A eso te me refieres A eso me cuando refiero. encuentras la raíz. Muchísimas. Ahorita lo más reciente es una chica de insuficiencia renal. Así fue cada sesión, hasta la cuarta sesión, quinta sesión, que son 4 meses de tratamiento, y en 4 meses de tratamiento sus balances salieron, aquí están mis estudios. Los médicos dicen que pues, se equivocaron con el diagnóstico, pero pues ya no tengo. Y pues nada más vengo a que me digas qué sigue. Pues que te pongas a vivir, güey, o sea, no mames. Y cuando pierdes el miedo a morir, automáticamente pierdes el miedo a vivir. ¿Qué piensas tú que podríamos generar para nosotros vivir tranquilos e irnos en paz? Lo primero es comprender la vida y lo segundo sería comprender la muerte. Pero vas a tener que empezar por comprender la muerte para comprender la vida. Y para poder comprender que los dos son ilusión, vas a tener que darte cuenta de que no eres lo que crees que eres. Hola, hola, ¿qué tal? El día de hoy tenemos como invitado a Arturo. Él es un biofísico y él nos va a contar un poco qué es la biofísica. Ok, la biofísica yo la concebí como una disciplina terapéutica científica que abarca como base 7 ciencias: biología, ingeniería, fisiología humana, bioquímica, física cuántica, psicología y nutrición. Al conjugar estas ciencias para poder entender el funcionamiento del cuerpo humano, descubres algo impresionante: que el cuerpo no se enferma. El cuerpo desarrolla mecanismos de protección y al mismo tiempo mecanismos de alerta. El cuerpo siempre nos está avisando. ¿De qué nos avisa y de qué se protege? Se protege de las emociones negativas que generamos los seres humanos, fruto de nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos son creencias. Cuando entiendes el funcionamiento del cuerpo a ese nivel, pues puedes identificar cómo puedes arreglar algo que tú te hiciste. Esa modificación que el cuerpo tiene, que te dio una señal, que no sabes el lenguaje de tu cuerpo, ni siquiera sabes que te habla, se puede arreglar desde la biofísica. Súper interesante, no sabía que tenía que ver con algo del tema de salud. ¿Quiere decir que teniendo conocimientos de ese tema también te puedes como curar? O si sabes sobre el tema, cómo poder sanarte a ti mismo sin ir a un doctor? Sin ir a un médico, llevo 23, voy a cumplir 24 años con la biofísica y no he tomado ningún medicamento desde los 24 años, no he asistido con ningún médico. No quiere decir que no me enferme desde la perspectiva de lo que hablamos de enfermedad, pero si tuve cáncer, me curé, tuve artrosis de rodilla izquierda, me curé, tuve artrosis de cadera, me curé, he pasado por un sinfín de cosas. Si entiendes cómo funciona el cuerpo desde la perspectiva biofísica, emocional, las emociones en el cuerpo, sabes qué emoción ir a cambiar. Identifica la emoción, cambias el pensamiento que origina la emoción y el cuerpo inicia solito su proceso de reparación. Poderosísimo. Quiere decir que me imagino que das talleres o algunos cursos sobre, porque el tema es amplísimo, pero puede ser algún tema de salud. Antes de entrar, estábamos hablando de un tema muy interesante que puede ser también el tema sexual, puede ser el tema emocional, el tema de las adicciones. Entonces abarca Todo lo que tiene que ver con la vida de un ser humano. El y cuerpo, atendí en los primeros 9 años casi puros casos terminales y aprendes muchísimo de ello porque descubres cuando atiendes, no sé, 1000 casos terminales y ves que 650 personas se curan, no las 350 que faltan, te enfocas en las que se curan, puedes identificar qué cambios tuvieron que hacer en su perspectiva, en su creencia y en su propia biología. O sea, no se trata de dejar que el cuerpo se arregle solo. Si conoces técnicas, pues ayúdate, ¿no? Pero lo principal es que la persona conozca lo que se está haciendo. Ok, mencionas enfermedades terminales. Hay gente que aún teniendo esto no ha tenido este cambio, porque mencionas que el porcentaje ha sido muy alto Sí. en el tema de la gente que se ha curado, pero hay gente que has visto o has convivido uno a uno en que no se llegan a salvar por alguna razón. Así es. Imagínate que yo le digo a una persona que llega conmigo que le dijeron que yo puedo curar a las personas y que viene para que lo cure. Y en la explicación biofísica le digo, pues no, te mintieron, porque yo no he curado a nadie. En esos 24 años, después de atender más de 18,000 personas, pues he visto como el 60%, 70% se curan, pero yo no he podido curar a nadie, porque la curación es algo personal. Y dicen, no, pues entonces, te voy a explicar lo que tienes.
Una vez que entiendas lo que tienes, vas a saber cómo te lo hiciste. Y una vez que sepas cómo te lo hiciste, podemos cambiar la raíz. Ah, pero no me vas a curar, usted no me va a curar. Le digo, no, yo sé cómo se cura lo que tienes. Te voy a dar técnicas terapéuticas, vamos a trabajar con fangoterapia, vamos a trabajar con depuración intestinal, vamos a trabajar con muchas cosas. Pero si no cambias el origen en tus pensamientos, te vas a morir. Fíjate que es súper interesante. Ahorita estaba recordando algún episodio con Jorge Serratos, uno de mis mentores. Cuando él fue a terapia, él quería reducir la cantidad de terapias para quitarle el dolor que él tenía dentro. Y su terapeuta le dijo que perdonara, que trabajara este tema interno, que es el que venía arrastrando por años, y de esta manera él comenzó a sanar y empezó a fluir y a fluir. A eso te me refieres cuando encuentras la raíz. Así es. Siempre que encuentras la raíz. ¿Por qué muchas personas no es que no lo entiendan, no lo aceptan y no dan el siguiente paso? Porque si yo le digo a una persona que el cáncer que tiene en el páncreas está relacionado con un rencor, un resentimiento o un odio con alguien muy importante para él que generó el cáncer en la cabeza o en el cuerpo del páncreas, y le digo que la forma de curarse es amando a quien odia, pues, sí, no es por fácil. eso mucha gente no se cura. Porque no quieren cambiar la perspectiva que tienen del coraje, del enojo, de la tristeza, del orgullo que cargaron con algo o con alguien o con algo de alguien. Esto va a sonar loco, pero tuve un paciente que pues murió porque Carlos Salinas de Gortari estaba libre después de que le quitó todo su dinero en la crisis del 94, ¿no? Chao. Entonces le dije, ¿en serio te vas a morir por alguien que ni conoces? Y dice, pues es que eso no se hace. Le digo, es que lo que no se hace es lo que tú te estás haciendo, cabrón. Claro. Ya tienes otra vez dinero, ya hiciste fortuna otra vez, entonces ¿por qué seguir con eso? Dice, porque eso no se perdona, y si yo lo perdono siento que le fallo a la humanidad. Le digo, no, le estás fallando al morirte. Claro. Tienes 2 hijos, tienes... A tu familia. A tu familia, cabrón. A ti mismo. Y dice, no, pero... Entonces, bueno, hay personas que así literal me dicen, ¿qué? ¿Que tengo que amar a ese hijo de...? Le digo, sí. No, prefiero morirme. Le digo, no te preocupes, para allá vas. ¿Y crees que nos puedes contar alguna anécdota como esa de alguien que sí vivió y sí sanó y tuvo este tema gracias a una sanación interna que tuvo? Muchísimas. Ahorita lo más reciente es una chica de insuficiencia renal. La diagnostican, ya tenían rato diciéndole como año y medio que estaban fallando sus riñones, ella, como no se sentía mal, no lo tomaba en cuenta hasta que definitivamente sus estudios arrojan una creatinina en 2.8, una urea en 180, niveles de triglicéridos y ácido úrico súper elevados, y todo lo que conlleva el diagnóstico de una insuficiencia renal. Se asusta porque le dicen, ya es diálisis, o sea, ya no puedes hacer otra cosa, ya no hay nada que puedas hacer, te dijimos que te cuidaras desde hace un año y algo, y llega conmigo. Ella me conoció en un principio cuando yo empezaba con la biofísica llevando a la Ciudad de México, y se acercó. Dice que yo me acuerdo que la primera vez, la única vez que yo vine a una conferencia contigo, tú hablaste de la insuficiencia renal, y yo quise venir contigo porque el único que me puede ayudar eres tú. Ah, bueno, platicamos. Le dije, traes esta bronca con tu mamá, traes esta bronca con tu hermana. Y dice, sí, cambia la perspectiva. Te vas a hacer estas terapias, vas a tomar mis nutrientes biofísicos, vas a leer estos libros. Sí, lo que me digas lo hago. En la segunda sesión que llegó mucho mejor. Pero no empezó el tratamiento cuando se lo dije, lo empezó hasta 8 días antes, los veo cada 28 días. Y dice, ¿sabes qué? En una revelación que tuve cuando dije, ¿por qué no me curo? Y volteé y estaban ahí los nutrientes y a un lado estaba el kit de lavado colónico. Y dice, creo que ese es un mensaje. Y no había leído y no había hecho nada. Entonces dice, me lo voy a proponer. En 7 días sus niveles bajaron. Así fue cada sesión, hasta la quinta sesión, que son 4 meses de tratamiento. Y en 4 meses de tratamiento sus balances salieron, aquí están mis estudios. Los médicos dicen que pues se equivocaron con el diagnóstico, pero pues ya no tengo. Y pues nada más vengo a que me digas qué sigue. Pues que te pongas a vivir, güey. O sea, no mames, qué chingados viene esa pregunta. Ponte a vivir ahora que ya recuperaste tu salud, ¿no? Importante para reflexionar. Pónganle mucha atención a lo que estamos haciendo. Incluso va para mis familiares
seres queridos y la audiencia. Las emociones no bien canalizadas nos pueden llevar a nuestro fin de vida más temprano de lo que pensábamos. Mucho antes. Mucho antes. Me gustaría hacerte esta pregunta. Cuando dicen que las emociones influyen en cómo morimos, ¿estamos hablando de una metáfora o realmente eso sucede con nuestro cuerpo? Es completamente real. Cómo morimos depende de cómo pensamos, porque las emociones tienen que ver con los pensamientos. No se pueden separar. Tampoco puedes separar del plano cartesiano, que es el cuerpo, las emociones y los pensamientos de la biología. No se puede, están en el mismo ente, ¿no? Cuando un ser humano se da la oportunidad de saber que su cuerpo es su mente y que la mente es información que está alojada en el cuerpo y que esta información tiene dos vías. Una creencia y la emoción que surge de esa creencia. Si la persona, en el caso de lo que me preguntabas hace rato, tiene una pancreatitis aguda y una persona no puede vivir sin el páncreas y le dices, oye, la emoción del páncreas es la frustración profunda. Si no cambias ese estado mental, pues te vas a morir. Y tu forma de morir va a ser muy dolorosa. No va a haber ningún fármaco, ningún opioide que te quite la sensación de dolor. En otro tipo de enfermedades quizá hagan efecto, pero en lo tuyo no. He visto muchos casos como el tuyo. Y entonces deciden no cambiar su perspectiva que las lleva a eso. Y mueren dolorosamente. Chao. Entonces, ese dolor con el que mueren no los mató realmente el dolor, los mató no cambiar un pensamiento y la gente muere por sus creencias. Y estamos hablando en sentido biológico, ¿no? De una enfermedad. Pero también hay personas que mueren por sus creencias, por un arraigo emocional en una guerra. Voy a ir a morir por una creencia y voy a ir a dar la vida y tenga pues dela, entréguela. ¿No? En lugar de buscar hacer la paz, de quitarte el arma y saludar a tu enemigo, al que consideras tu enemigo. Hola, somos humanos y somos hermanos. No tenemos por qué hacer guerra. No, pero yo muero por mi patria, yo no. Se necesitan de dos para poder hacer una guerra. Fuertísimo, porque justo a fecha del día de hoy que estamos grabando el podcast, actualmente tenemos algunas guerras fuertes en el mundo. Uh-huh. Y dándonos la solución tan fácil, pero tan difícil que no hacemos para poder vivir en paz. La falta de paz interna es la que provoca la guerra externa. Siempre va a ser así, ¿no? Entonces, me pidieron unas personas que hiciera una oración por la paz. Cuando se vivió aquí, hace unas semanas, hace un tiempo, se vivió lo de los narcobloqueos y todo eso. Aquí en Guadalajara. Y les dije, a ver, ¿quieren que eso se acabe? Sí. Tú quieres que se acabe ese tipo de situaciones, pero tú tienes un coraje con tu mamá y estás emputada con tu esposo y estás resentida con tu hermana. ¿Cómo esperas que la energía que emana de ti provoque paz? ¿Quieren que se acaben las guerras? Primero acomoden lo de adentro, lo que traes con tus hermanos. Porque la guerra que se vive allá o la guerra que se vive aquí proviene de la guerra, de la lucha estúpida que traemos dentro de nosotros. Es un reflejo interno. Es un reflejo interno de la colectiva. De la colectiva. Porque pues casi todos viven encabronados o viven con miedo y no saben el efecto que tiene eso en la frecuencia que emana de ellos. Pregunta, ¿cómo le hacemos para vivir en paz con nosotros? Y por ende, vamos a transmitir eso con nuestro entorno. Esta respuesta va a sonar muy loca y eso nos va a ir llevando para que tú vayas observando cómo es que es literal, que la gente muere por sus emociones. No es metafórico, es literal. ¿Cómo le hacemos para sentir esa paz que provocaría en nuestro entorno una paz real y una paz duradera, ¿no? Y una armonía entre nosotros como hermanos de especie? Entendiendo que no necesitamos nada. Entendiendo que no necesitas nada de nadie y nadie necesita nada de ti. No necesitas de algo externo para poder ser feliz y nada externo te necesita a ti para que tú logres tu felicidad. Si una persona logra entender lo profundo de esto, va a descubrir que toda su vida ha vivido a través de ilusiones. La ilusión de necesidad es la más fuerte, es la principal. De ahí se desprenden otras 9 ilusiones. De la ilusión de necesidad surge la ilusión del fracaso, después la ilusión de la separación, la ilusión de la insuficiencia, la ilusión del requisito, la ilusión del juicio, la ilusión de la condicionalidad, la ilusión de la condenación, la ilusión de la superioridad y la ilusión de la ignorancia. Entonces, todas las ilusiones están soportadas en la ilusión de necesidad.
de creer que necesitamos algo, de alguien o algo, cualquier Claro. cosa. ¿Crees que también puede ir con un tema de desapego? ¿O es algo Es totalmente exactamente diferente? lo que acabas de decir. Te desapegas de las cosas o de las personas cuando sabes que no las necesitan y sabes que no te necesitan. Y es bien simple entender que no necesitamos nada, muy simple entender. Cualquier persona que esté viendo esto se va a dar cuenta de que lo único que tiene que hacer es voltear a su vida. En los momentos más críticos económicos o en los momentos más críticos de una ruptura amorosa para lograr el desapego, que es la ausencia de necesidad, salió y está aquí y está escuchando esto. Que todas las cosas se acomodaron de una u otra forma. Ay, sí, pero sigo teniendo el dolor. Sí, pero no necesitaste ni a esa persona ni ese dinero. El problema es que seguimos creyendo y retroalimentamos la ilusión de necesidad. Entonces, ¿cómo lograr vivir sin necesidad de algo o de alguien? Nada más voltea a tu pasado. Y date cuenta que siempre has tenido el recurso, el momento perfecto, las personas, el momento perfecto, las circunstancias perfectas en un momento perfecto, y vas a descubrir que nunca, realmente nunca, has necesitado nada, tampoco has necesitado a nadie y no has necesitado nada de nadie. Pero sí creíste que lo necesitabas y eso es lo que te causó el dolor y eso es lo que te lleva a la guerra. El Claro, dolor nace de un juicio. Si quitas el juicio, el dolor desaparece. claro. ¿Y tienes algo o algunos cursos para dar esas herramientas? Porque estos son poderosísimas. Estoy seguro que hay un montón de gente que le encantaría tener estas herramientas porque parecen más sencillas de lo que parecen, pero llevarlas a cabo creo que es bueno siempre llevar a alguien de la mano o profesional para poder aplicarlas y llevarlas a cabo. Sí, en la actualidad hicimos una membresía en el 2024 donde semana con semana, los lunes, me conecto yo con las personas que están dentro de la membresía y vamos archivando todas las sesiones que tenemos. Además está alimentado el sitio con un buen de temas que hemos dado yo y mi equipo de biofísicos, ¿no? Como director de Natural Life, yo entreno a 4 biofísicos y estos 4 biofísicos dan terapia, lo que yo ya no hago, yo no doy terapia personal. Me dedico a hacer esto y me dedico a hacer cursos, talleres. Entonces, en mi membresía las personas se van conociendo poco a poco. Ok, Porque sí, lo difícil, lo que estás diciendo es cambiar de madrazo, ¿no? No es fácil, claro, tampoco es imposible. Pero si los llevas de la mano, es más fácil que las personas sepan que tienen que hacer cada 7 días, que tienen que pensar cada 7 días, que tienen que sentir cada 7 días, ¿no? A algunos les duran 3 días el efecto y a otros les duran toda la semana y llegan con más brío. Si siguen investigando dentro de lo que está en la plataforma, el cáncer, el lupus, y todas se dan cuenta que se curan, lo único que sucede en las personas es que empiezan a perder el miedo. claro. Entonces, en mi membresía, que se llama Uno, Comunidad Biofísica, es donde yo invito a todas las personas a que logren ese cambio. Y no solamente las invito, les digo, es que tengan paciencia. Yo sé que ustedes entraron aquí por cambiar algo de su cuerpo, pero ¿cómo vas a cambiar lo que no conoces? No se Claro. puede. Entonces, esa es una. Y próximamente pues voy a tener mi programa de entrenamiento que se llama Yo Poderoso Intensivo. Entonces, ¿cómo enseñarle a una persona desde ya lo básico del cuerpo, el movimiento consciente, que le llamamos ejercicio, la respiración consciente, que casi nadie lo hace, la conciencia de las emociones, la conciencia del poder espiritual, la conciencia de la energía sexual, la conciencia de lo que es el dinero y la conciencia de los programas paternales que guardamos en todos los seres humanos? Es un programa muy, muy intenso. Súper. ¿Y cómo dices que se llama la página para que de una vez si el que te quiera seguir pueda darle seguimiento a esta Arturo parte? Jiménez Biofísico, Comunidad 1, así nada más lo buscan. De igual manera, les vamos a dejar sus redes por si quieren seguirles con este tema. Otra de las preguntas importantes que quería hacerte es, si una persona pasa más de 30 años de su vida en sufrimiento constante, ¿esto se le puede hacer una costumbre y pensar que esto es una vida normal? Tenemos a toda la humanidad viviéndolo. Toda la humanidad vive en sufrimiento constante y sufrimos sin entender qué es el sufrimiento. Para poder hacer algo un poquito más profundo con las personas y que les pueda servir esta información. Te martillas o te golpeas o te cortas, ¿te duele? Pues es normal, es la reacción del cuerpo. Claro. Ese es el dolor. Pero el sufrimiento es juzgarte por el dolor o juzgar a alguien por el dolor que tú elegiste sentir. ¿Por qué el que elegiste sentir? Pues algo te lastimó, sí, si es físico, pues es un dolor físico, es que se va a curar. Ni nada queda abierto como herida para siempre, ¿no? Claro. Pero el problema es cuando el dolor es emocional. Vamos a pensar,
me dejó mi mujer. Ah, ok. Y me dolió el corazón. Bueno, primero que nada, prácticamente el corazón no duele. O sea, viéndolo desde una manera objetiva, el corazón no tiene neurotransmisores parasimpáticos para poder emitir la sensación de dolor. Lo que sí tiene en ese parasimpático es la capacidad de decirte cómo está latiendo, pero no puede doler. El pericardio, que está conectado al diafragma, ese sí puede darte una sensación de opresión en el pecho, pero no te está doliendo el corazón porque no puede doler. Pero las personas inventan un dolor y luego juzgan su dolor. Y cuando juzgan su dolor, van a buscar quién se los causó. Y entonces viven sufriendo. Las personas que sufren son las personas que todo el tiempo se están quejando. La vida es una mierda, el gobierno está de mierda, el sistema educativo está de mierda. Ese es un sufrimiento que la gente no sabe que está teniendo. Y ese sufrimiento nace de juzgar el dolor que viven por no saber que tienen la capacidad de sanar una idea, porque no es en el cuerpo. Claro. El punto aquí es que el cuerpo va a tener que somatizar lo que la persona se inventó. Si te inventaste que te dolía el corazón, pues vas a vivir en tristeza profunda. Esa tristeza se va a alojar en los pulmones, en las vías respiratorias. Si le sumas el coraje, pues va a ser una bronquitis, una neumonía. ¿De qué depende? De la intensidad de la emoción, del tiempo que dures con esa emoción y de qué tan frecuentemente la haces. Esas son las perspectivas de biofísica que me han ayudado a decir a una persona, tu sufrimiento es inventado. No, pero es que uno tiene que sufrir por los hijos. ¿Me puedes decir en dónde está escrito? Porque si sufrir por tu hijo, ayudar a tu hijo, te ayudara a ti, pues no estaríamos en el planeta en el que estamos. Claro. El sufrimiento solamente crea más dolor y el dolor crea más destrucción. ¿Y cómo podemos hacer, sabiendo esto, que pues la vida es, algunos es más larga, otros más corta, sabiendo que vamos a llegar al fin de la vida, cómo podemos hacer para tener una muerte, si así llamarlo, en paz, o irte en paz, o con la gente que tú has convivido uno a uno, que tú has visto que se van en paz o están en paz consigo mismos y con su entorno? Digo, porque casi nadie habla del tema de la muerte y como que no hay mucha información, hay muchas creencias. ¿Qué piensas tú que podríamos generar para nosotros vivir tranquilos e irnos en paz? Lo primero es comprender la vida y lo segundo sería comprender la muerte. Pero vas a tener que empezar por comprender la muerte para comprender la vida. Y para poder comprender que los dos son ilusión, vas a tener que darte cuenta de que no eres lo que crees que eres. ¿Qué creemos que somos? Pues un ser humano ocupando un cuerpo físico para llegar a ser lo mejor que podamos hacer, para que al final de nuestra vida estemos en paz, no tener cosas de las cuales arrepentirnos para poder llegar al cielo. Que eso es lo que produciría paz en la mente de las personas, ¿no? Tentativamente, o por lo menos lo que nos han enseñado a la mayoría. No lo van a lograr. Porque si siguen creyendo que Perdón que me ría. Voy a hacer otra vez. ¿No lo van a lograr? Ok. ¿Cómo lo lograrían? Perdón, no es de que se los desilusione, pero yo también comparto esa idea. No van a lograr esa paz, porque esa paz no se logra creyendo que después de muerto, pues vas a ir al cielo. Claro. O el miedo que te da ir al infierno. Ni siquiera tiene que ver con eso. Okay. Esas son creencias, ¿no? Y mientras más grande es la creencia, pues más grande puede ser el temor. Pero si una persona comprende que su materialidad, esta esencia física, no es real, y esto se demuestra científicamente que no es real, inmediatamente se tiene que preguntar, si no es real, entonces, ¿qué soy? Claro. ¿O quién soy? Comprender la vida como una ilusión, que no es real la vida, te lleva a entender que la muerte tampoco puede ser real. Yo les invito a las personas que quieren siempre, eso es una pregunta que me hacen comúnmente, ¿cómo le puedo hacer para quitarme el miedo a la muerte? Y lo hablamos hace rato. Desapégate de la vida. Si te desapegas de la vida, te vas a apegar a la esencia que eres. Porque el miedo a la muerte es el origen de todo miedo a perder lo que sea y a quien sea. Incluso dinero, incluso tu salud. Vamos a mencionarlo de esta manera. Muerte grande, muertes pequeñas y casi muertes. Las casi muertes donde la persona murió y regresó, que se llaman eventos cercanos a la muerte, estudiados por la neurociencia. Su principal, el científico más grande que conozco de estas investigaciones es Samparnia. Y él demostró que cuando las personas mueren, siguen vivas. Y que las personas que logran regresar, en un estudio que se llama WER1, las personas que deciden regresar, unas llegan con mucho terror, por lo que experimentaron.
y otras llegan con una paz. Y entonces dice, ¿de qué depende? Depende de lo que haya creído la persona en su vida antes de llegar al punto final y el retorno. Por eso se llaman eventos cercanos a la muerte. Okay. Si una persona durante toda su vida cree que fue malo, que no sirvió para nada, por mucho que le llenen en la mente idea, nada más no te portes mal para que estés con Dios en el cielo. Ninguna persona se puede ir al cielo y ninguna persona se puede ir con Dios. ¿Por qué no? Porque Dios es todo lo que existe, todo lo que ves. ¿Cómo te vas a quitar de algo que ya es, no? Claro. Nunca te fuiste del cielo, estamos en el cielo. Nunca lo abandonaste, estás en el cielo. Solo que en el cielo tú puedes crear la realidad que eliges. Y estamos en el cielo, ¿no? Hay una frase bíblica en muchos libros sagrados que dice, buscad primero el reino de los cielos y todo lo demás os será dado por añadidura. ¿A qué se refiere? Busca tu interior y en tu interior descubres que la paz para poder enfrentar tu momento final es descubrir que no hay momento final. Que solamente abandonas esta esencia física y que continúas vivo y que vas a poder estar con todos tus seres queridos y los vas a ver y los vas a sentir y que puedes estar con todos al mismo tiempo porque lo que unos seres humanos en la antigüedad llamaban multilocación, lo que realmente sucede es que cuando mueres descubres tu verdadero potencial. Puedes estar en muchos lugares al mismo tiempo. Te expandes cada vez más y te das cuenta de que estás en todas partes al mismo tiempo. Okay. Y entonces, ¿cuál sería el miedo? Pues el miedo es a la materialidad, otra vez al apego. Okay. Al apego de lo material. Eso es lo que hace que las personas tengan miedo a perder su materialidad. Lo curioso es que las personas que viven un duelo por la muerte de un ser querido, no hacen duelo por dónde está el ser querido. Hacen duelo porque ya no lo tienen con ellos y eso no puede llamarse duelo, se llama egoísmo. Okay. O sea, tu interés no es por la persona amada, dónde está, cómo está. No, tu interés es porque ya no está contigo. Entonces, cuando las personas realmente se interesen en qué sucede después con mis seres queridos, que cambian de forma, porque así lo llamo yo, claro, se sentirían inmensamente felices de que hayan regresado al origen o a la fuente. Y no habría dolor asociado con las pérdidas. Porque descubres que pues todo esto material es pasajero, no te llevas fuerte. nada. Viéndolo de esa perspectiva, claro, no habría por qué tener sufrimiento. ¿Y desde cuándo lo ves así? O sea, me imagino que lo compartes y considero que es una manera excelente que todos lo pudiéramos ver así y hablar de la muerte como algo totalmente natural. Es natural. Si hay algo natural en esta vida es el principio y el final, ¿no? No puedes ver a alguien que lleve 2500 años vivo o 3500 años vivo más que en esencia. ¿Cómo en esencia? Sí, Cristo sigue vivo entre nosotros. Lo podemos sentir, claro, lo podemos percibir, ¿no? Hay personas que lo perciben mucho más cerca. Y eso demuestra que la muerte no existe y que todos los que decidieron cambiar de forma siguen alrededor de nosotros. Algo que me llevó a entender muy rápido las investigaciones del doctor Samparnia en su primer experimento a nivel mundial, el más grande que ha habido acerca de los eventos cercanos a la muerte, es que cuando yo empiezo a leer lo que les pasa a las personas cuando mueren, yo tuve un recuerdo. Y ese recuerdo me llevó a mis 12 años de edad. Okay. A los 12 años de edad yo vivía en barrios de cholos aquí en Guadalajara. Era un cholito, un niño cholo. Pero era muy bueno para los madrazos, me gustaban mucho. Y un domingo, eso fue un lunes, que yo iba a la secundaria, caminando a la secundaria, el domingo anterior, mi barrio de los morritos se fue a agarrar a golpes con el barrio de la privada que estaba atrás. Y pues como creyeron que yo había ido, ya sabían por dónde caminaba, iba caminando con 2 amigos y me avientan una piedra de castilla y me desnucan. Y estuve muerto por 11 minutos a mis 12 años de edad. Esos 11 minutos en los que estuve muerto, que es lo que me llevó el recuerdo del doctor Samparnia, por eso sé que los accidentes no existen, me hicieron recordar qué es lo primero que sucede. Y son 3 etapas de la muerte. La primera etapa es la desidentificación con el cuerpo. Okay. Que es, ves tu cuerpo ahí, pero tú te ves acá y tú sabes que tú eres tú y que lo que está ahí tirado, o ahí acostado, o ahí en la cama, no eres. La segunda etapa, desidentificación con la mente. Ya no te identificas con la mente, ya no te puedes identificar con la mente porque sigues pensando y sabes que la mente que estaba ahí no es. Y en cuanto empiezas a desidentificarte con la mente, piensas en tus seres queridos. Y al pensar en los seres queridos, apareces a un lado de ellos. ¿Y tú estabas al lado de ellos y viste tu cuerpo? Estaba al lado de mi cuerpo y estaba al lado de mamá. La primera que vi fue mamá. Luego pienso en mi papá cuando veo a mamá. Cuando veo a mamá,
yo quiero tocarla porque todavía no entiendes que eres el todo, formas parte del todo. Es un proceso, ¿no? Claro. Son etapas. Y entonces pienso en mi papá y aparezco con papá. En el taller de carpintería, 7 kilómetros de la casa a la secundaria, 5 kilómetros. Y de la casa al taller, 7 kilómetros. Okay. Y aparezco con todos instantáneamente, con los dos. Luego pienso pensar en mis hermanos y aparezco con cada uno de ellos. Familiares empiezas a aparecer, pero nunca deja los lugares que estás viendo. Y no hay confusión. Ok, justamente era como ser omnisciente, estar en todos lados al mismo tiempo. Así es, omnipresente. Omnipresente, Las dos cosas mezcladas, ¿eh? Omnisciente. Omnisciencia y omnipresencia. Ok. Y entonces expande tu mente. La tercera etapa es la desidentificación con el alma, pero para poder desidentificarte con el alma, tienes que atravesar el túnel que todas las personas atraviesan. ¿Lo atravesaste? Sí, sí, sí. ¿Viste el túnel? Sí. Chao. Lo que ves a una velocidad que no puedo describir, porque no puede ser la de la luz, porque es muchísimo más rápido, y es el tiempo en lo que llamamos la otra vida, es muy diferente a lo que vivimos aquí. Muy diferente. En el tiempo espiritual, lo voy a llamar así, 80 años podrían parecer como 3 minutos, 1 hora. Wow. Entonces, ves todos tus posibles pasados cuando vas en el túnel, todos tus posibles presentes y todos tus posibles futuros. Esto te lleva a desidentificarte con el alma. Porque si ves todos tus posibles pasados, ves lo que pudiste haber hecho diferente ante cada circunstancia con cada personaje. Experimenta lo que sintieron las personas con las que viviste lo que viviste. Tenía 12 años. Claro. Ves todos tus posibles presentes y te ves como si siguieras vivo, qué sucedería, si sigues muerto, qué sucedería, si creces, si te cambias de casa, empiezas a ver todos tus posibles presentes. Si no caminas por ahí, si te hubieras detenido a amarrar las cintas, ¿no? Ves todos tus posibles presentes. Y lo impactante es cuando ves todos tus posibles futuros. Porque cuando ves todos tus posibles futuros, descubres tu propósito. Okay. Y entonces llegas al final del túnel, cuando ya elegiste el propósito, se percibe lo que todos perciben, una luz que te abraza, que te envuelve, que es como si envolviera tu luz. Tú ves tu cuerpo. Y yo me podía tocar en mi esencia espiritual, pero no puedes tocar nada. Nada es tocable, nadie te ve y nadie te escucha, solo te ves tú. Y ves a todas las almas con las que cohabitaste y conviviste. A todas. Incluso las que están ya todavía en la vida física, ¿no? Te fundes con la luz y al fundirte con la luz en esa sensación absoluta de unidad, así lo puedo describir. Claro. Es como si de repente algo te volviera a succionar y estás al final del túnel. ¿Otra vez? No. Bueno, al principio, porque primero sí. Fuiste hacia Entras adelante. Al túnel y llegas a una cámara de una sensación envolvente, luego te fundes con la luz y después de la luz vuelves al final del túnel, a la cámara, okay, por llamarlo de alguna manera, y en esa cámara sientes una pregunta. Y la pregunta que sientes con una calidez indescriptible es: ¿quieres continuar o quieres regresar? Lo que recuerdo es: tengo que regresar. Y todavía ni siquiera en la mente del alma que ya había fundidose con el todo. Claro. Todavía ni siquiera terminaba la respuesta y me desperté en el sillón donde los amigos me llevaron para acostarme, pues, sabiendo que ya estaba muerto. Y no tenía nada en la cabeza, solo me quedó una marca roja donde fue la desnucada. Entonces, podemos estirar los momentos que llamamos muerte. Podemos ir hacia el pasado, hacia el presente o hacia el futuro. O hacia los diferentes pasados, a los diferentes presentes, diferentes futuros. El tiempo realmente no existe, científicamente está probado que el tiempo no existe. Es un parámetro que tuvimos que inventar para medir el espacio y el tiempo que tardan las partículas en viajar de un punto A a un punto B. Pero realmente no existe. Qué impresionante. Creo que nunca había tenido la oportunidad de hablar uno a uno con alguien que haya vivido esta experiencia. La había escuchado muchas veces en algunos podcasts, en algunas películas, pero uno a uno está impresionante. Para las personas que quieran tener un poquito más de noción con el tema de la muerte, porque creo que de nuestros invitados eres el que la has tenido prácticamente, la viviste. La viví. Simplemente tu sugerencia sería vivir en desapego y simplemente vivir sin esperar nada a cambio de los demás, o cómo Mi sugerencia siempre es: empiecen por conocerse, siempre.
Porque si sigues creyendo que eres lo que te dijeron que eres, no vas a poder aceptar que eres muchísimo más grande. Te vas a seguir considerando pequeño. Conoce la circulación de tu sangre, entiende los campos magnéticos que genera el flujo sanguíneo, los volúmenes en cada órgano es distinto. Tu piel tiene un flujo maravilloso de sangre, entonces siempre mis sugerencias, busca la manera de conocerte. Si es a través de libros, como yo lo hice cuando Claro. le pregunté a Sunao, que fue mi maestro, dije, ¿qué tengo que hacer para ser biofísico? Se me quedó viendo a los ojos, como si no comprendiera mi pregunta, un chamaco de 25 años. Dice, ¿es en serio lo que me estás preguntando, pendejo? Porque él era más mal hablado que yo, ¿no? Y le digo, sí, leer. Yo me la quedé viendo. O sea, no tengo que estudiar la prepa porque nada más tengo la secundaria terminada a mis 25 años. Y después una carrera y después un doctorado. No, no, no. Leer. Entonces, ¿quién sabes que lea 1800 libros en 25 años? Pues no. No. Es un don que se desarrolla, ¿no? Por esa obsesión. Y mi obsesión nació de la muerte de mi padre. Si mi padre no hubiera muerto, yo hubiera seguido con la idea de que la vida es eterna. Porque murieron unos tíos, murieron unos primos, pero ninguno me afectó. No me afecté con ninguno, porque de una otra forma yo ya sabía que no moría, así que podía regresar. No tenía ningún conocimiento de biofísica. Claro. Entonces les sugiero a las personas, conócete. En la medida que vas avanzando en el autoconocimiento de ti, vas a ir descubriendo que eres muchísimo más de lo que te dijeron. Conforme vas creciendo en ese entendimiento, vas perdiendo el miedo a la muerte. Y cuando pierdes el miedo a morir, automáticamente pierdes el miedo a vivir. En las personas que has acompañado al final de la vida, ¿has visto diferencia entre quienes llegan con resistencia emocional y quienes llegan con aceptación? Muchísimo. Hay personas que son llevadas a consulta, bueno, que fueron llevadas a consulta conmigo y que yo sabía desde que las veía que esas personas querían morir. O sea, no venían a que las curaran. Entonces, hay personas que tienen una resistencia a la muerte. Es que no me quiero morir, no me quiero. Si supieran el poder de sus palabras, no dirían no me quiero morir, dirían es que deseo vivir. Y en el simple hecho de cambiar las palabras, empezarían a encontrar la cura, ¿no? Y hablo de la cura, ya ni siquiera de la sanación. Curar el cuerpo es arreglarlo. Y sanarse es curar la mente y el alma, ¿no? Pero la diferencia es un abismo. Se percibe. No quiere decir que tenga poderes psíquicos, pero después de tanta experiencia yo puedo saber cuando un paciente es llevado por su familia, una persona de 75 años, que tiene EPOC o que tiene... y van con una aceptación y con una paz de, doctor, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Hago las preguntas a la familia, quién me puede apoyar con sus terapias, y les digo, nada más que tengo que decirles algo que yo alcanzo a percibir en su papá, o en su hermano, o en su esposa. A ver, ya no quiere vivir, él ya quiere morir. Y se espanta la persona, ¿no? Y le digo, ¿ya se los comentaste? No, yo sí quiero vivir. 2 segundos que tarde una persona en dar una respuesta, es que lo que te va a decir es una mentira. Cuando responden inmediatamente, pues luego te das cuenta que pues, es una verdad, nace de una verdad que perciben. Les digo, bueno chicos, se los tengo que decir porque no es que sea psíquico ni mucho menos, pero puedo identificar después de 23,000 seres humanos atendidos quienes ya llegan con una resignación y están buscando que les ayuden a morir. Y su padre está buscando a alguien a quien le ayude a morir en paz. Y yo lo puedo guiar. Y la persona luego, ¿y cómo me va a guiar? Pues explicándote que hay del otro lado, para que sientas infinita paz. Pues el cielo, ¿no? Y ya les pregunto, ¿te lo ganaste? Pues no sé. Yo te digo que sí. Todos tenemos ganado el cielo. No hay uno que no. Ni Hitler. Hitler está en el cielo y esta frase puede ser muy impactante para las personas, pero es entender que no hay otro lugar. El infierno que nos inventaron no existe. Y entonces esa paz con la que llegan las personas es porque ya hicieron contacto con su fuente, con su origen, con su corazón, y ya saben que todo va a estar bien, que los que se quedan van a estar bien, y que él va a estar mucho mejor. De una u otra forma le hacen caso a esa intuición y llegan con esa resignación y con esa paz. No resignación negativa, ¿no? Claro. Sino con esa paz de decir, ya viví, me aventé 57 mujeres o 35 hombres, ya probé de todo, hice un imperio, ya los dejé bien o lo acabamos todo, ya puedo irme en paz. Esa es la paz con la que muchas personas, aún que no tengan esta información, han alcanzado. Y lo he visto en infinidad de personas que llegan a terapia biofísica o que llegaban. Impresionante, impresionante. Mira,
Es una manera nueva que acabamos, bueno, por lo menos yo de descubrir, y creo que si viviéramos sin tener que saber que ya estamos al final de nuestra vida, esa respuesta creo que no solo a mí, tal vez a mucha de la audiencia les daría bastante paz. Hay que aplicarlo. Es posible que muchas personas tengan miedo al morir, sino miedo a sentir lo que llevan evitando toda la vida. Dentro de la misma pregunta que vimos hace rato, que tratamos hace rato acerca del sufrimiento, realmente la gente no le tiene miedo a la muerte, le tiene miedo al sufrimiento que conlleva la muerte, ¿no? Algunos al sufrimiento de sus seres queridos, es que no los quiero dejar y me da miedo dejarlos, ¿qué va a hacer de esta bola de pendejos? No lo dicen así, pues, pero su sufrimiento está asociado a eso. De ti no van a estar hablando, ¿no? Y está asociado a eso, ¿no? Pero esta idea del dolor el miedo al dolor de una muerte trágica, una muerte violenta, una muerte con una enfermedad muy dolorosa, si supieran que los está llevando a crear esa experiencia, les aseguro que entender el proceso del poder que tiene tu mente mezclado con tus emociones, que provienen de tus pensamientos, por las creencias que tienes, no sabes cuántas personas he visto que acaban con el dolor de su cuerpo en cánceres, en sidas, en enfisema pulmonares, en tuberculosis, solo por comprender, a ver, güey, tranquilo, tú no eres tu cuerpo. Tu cuerpo es algo que tiene, no es algo que eres, ¿no? Entonces, sí, muchísimas personas le tienen muchísimo miedo a morir de maneras trágicas. Y el 100% de los que he conocido mueren exactamente con lo que conservaron una creencia muy, muy profunda y crearon su momento. Entonces, toda persona con lo que más tema morir es con lo que más va a morir. Hay 5 leyes antibiológicas que yo así las denominé. Vienen en muchos libros sagrados, llámese Biblia, llámese la Torá, llámese el libro del Mormón, el Padrical o lo que sea, ¿no? Lo que te choca, te checa. A lo que te resistas, persistirá. Aquello que condenas, te condenará. Algún día te convertirás en quien juzgas y lo que más temes, más atraes a tu vida. Si queremos librarnos de todo este miedo a la muerte, pues nada más entiende que la vida y la muerte son lo mismo. ¿Cómo que lo mismo? Sí, una ilusión. Chao. No puedes vivir en una realidad porque no es real lo que vives. Y no puedes morir en una realidad en lo que la realidad es una ilusión. La frase que mencioné hace rato es muy profunda. Cuando pierdes el miedo a morir, pierdes el miedo a vivir. Esa frase en lo personal es la que más me encantó. Yo creo que me voy a quedar con esa. Cuando le pierdes miedo a morir, le pierdes miedo a vivir. Te atreves a hacer cosas. Hasta para tatuármela. Sí, sí, sí. Un lugar donde la veo. Porque sí, es una elección y claro, creo que a muchas personas les va a hacer ruido, se van a identificar con esta frase. Porque sí, es muy, muy poderosa. Está bien poderosa. La primera vez que la encontré, dije, sí es cierto. Hay muchas cosas que me falta por atreverme a hacer y otras muchas que me falta por atreverme a ser. Y todo lo podemos lograr con miedo o sin miedo, ¿no? Ya ven, el miedo no es malo, no es tan malo. Funciona el miedo cuando lo sabes utilizar. Fantástico. Es Para un que indicador. los chicos que tengamos miedo, tomemos acción. No es malo, es un buen indicador, normalmente. Te pasamos con una última pregunta. Si el cuerpo registra cada emoción que sostenemos, ¿es posible que estemos construyendo nuestra forma de morir desde mucho antes de enfermarnos? Tendría que decirlo de esta manera. Imagina que tú tienes un propósito al llegar a este plano físico. Entonces, eliges la época en la que llegas al plano físico, eliges tus padres, tus abuelos, tus hermanos, tus parejas, tus hijos. Todo lo eliges. No hay algo que no se pueda elegir. La respuesta más profunda a esta pregunta es: ninguna experiencia se impone a ningún alma en contra de su voluntad. Por definición, eso es una imposibilidad. ¿Por qué? Porque si el alma es creadora de toda la experiencia, el alma sabe lo que va a elegir el cuerpo. Pero como hay acuerdos tan profundos con las demás almas, cada muerte, la forma en que haya muerto una persona, está codificada en su ADN biológico humano. Pero forma parte del propósito que tiene para el resto de almas con las que tiene el acuerdo. En ese sentido, cada muerte nos deja un regalo, no importa cómo haya sido.
Y el regalo que nos deja es precisamente ese, hacernos conscientes de que la muerte no existe. Solo nos la inventaron y la creemos, ¿no? Entonces, sí, vamos creando con las creencias que venimos a experimentar aquí, y esto indicaría como que tenemos un destino marcado. No, no tienes un destino marcado. Tienes 1 billón de destinos marcados. Chao. Y lo estás eligiendo con cada pensamiento, con cada palabra, con cada acción tuya. Hace rato que mencioné, cada acto es un acto de autodefinición. Tú vas definiendo. Y entonces, en ese sentido, si una persona o un alma llegó aquí con el propósito de tener una muerte de determinada manera, y en el camino logra conciencia la persona de su viaje espiritual, ¿lo puede cambiar? Todos podemos cambiar todo. Que es lo mismo que les dije a las personas. ¿Quieres que acabe la guerra allá afuera? Acaba la que tienes interna. ¿Quieres morir de manera diferente? Cambia lo que sientes en tu interior acerca de la muerte. Cambia en tu interior lo que sientes, lo que piensas y sientes acerca del dolor. Poderosísimo. Hay que trabajar 100% desde adentro para proyectar en la parte de afuera. Pues muchísimas gracias. Al final del día siempre es un honor tener invitados tan poderosos como tú, y la verdad sí, en lo personal me quedo maravillado con todo lo que conoces, y para seguirlo, principalmente yo te voy a seguir ya en redes. Gracias. Y para invitarles también, porque tiene temas prácticamente de todo. El tiempo se nos acaba, pero pueden preguntarle prácticamente todo lo que tenga que ver con vida y muerte. Muchísimas gracias. No, es un placer, y pues los vemos en el próximo Momento Mori. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hasta la próxima. Chao.